estábamos esperando el 31 de marzo que liberaran el Declarasat, tanto estábamos esperando este programa, con la sorpresa de que ahora cambiaron la modalidad del famoso Declarasat 2013 y esperábamos el 2014, ¿no? Vamos a empezar, antes que nada, pues recuerden que somos de la revista PAF. Ustedes pueden consultarnos en nuestro portal de www.e-mediopaf.com, donde pueden encontrar noticias fiscales, y asimismo pues los invitamos a adquirir los libros de la Ley del IVA y de las Reformas Fiscales 2014 que están en promoción, y la Ley del IVA viene comentada y van a encontrar mucha información. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema. Ya recordemos que ya empieza el mes de abril, donde pues las personas físicas tienen la obligación de presentar su declaración anual, y que por el mes de marzo pues la autoridad liberó el Declarasat, bueno, la declaración para asalariados, cuando únicamente percibieran este tipo de ingresos, y pues con la publicidad se les está devolviendo hasta en 5 días, ¿no? Siempre y cuando pues se cumpla con todos los requisitos y pues la información sea correcta, ¿no? Ni modo. Pues aquí, recordemos, aquí vamos a empezar con los fundamentos legales para obligación de presentar la declaración anual. Recordemos que la obligación no nada más está en el impuesto sobre la renta, sino también en la ley del impuesto empresarial a tasa única, ley ya abrogada, y lo que viene siendo la ley del impuesto al valor agregado, donde estamos obligados a presentar la información anual, ¿no? Entonces, recordemos que en el artículo 175 de la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta el 2013, pues me establece que las personas físicas que obtengan ingresos en el ejercicio están obligados a presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Esto está estipulado en el artículo 175, y en la ley del YETU, el ejercicio se pagará mediante declaración ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo para la declaración anual del impuesto sobre la renta. Aquí, perdón, me dice Fer que al parecer no me escuchan, no sé si me escuchan. ¿Está bien el sonido? Espero que sí. Muy bien, me dice que todo perfecto. Entonces, Fer, seguramente es alguna falla de tu equipo, de que no nos puedes escuchar. Muy bien, pues entonces esto está previsto en el artículo 7 de la ley del YETU, donde también las personas que están obligadas a este impuesto deberán presentarlo junto con la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y en cuestión del IVA, pues recordemos que son pagos mensuales definitivos. Más sin embargo, en el artículo 32, fracción 7, me dice que los contribuyentes de este impuesto deben de proporcionar información que del IVA se les solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta. Recordemos que en lo que viene siendo la declaración anual de personas morales, esta información no se solicita, más sin embargo en personas físicas sí se solicita. Entonces, por decreto del 30 de marzo del 2012, los contribuyentes pueden no presentar esta información siempre que se cumpla en tiempo y forma con la obligación de presentar mensualmente la DIOT. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en relación a si ustedes presentaron la información del IVA en la DIOT en tiempo y forma, no van a tener que presentar la información anual del IVA a través de este Declarasat. Si no cumplieron con esta información, pues tendrían que presentarla la información general en el mismo programa. Pues bien, el Declarasat más que nada es un programa que está fundamentado en reglas de carácter general, donde me dice que las personas físicas deben enviar su declaración a través de Internet por el ejercicio de que se trate, donde se va a presentar impuestos sobre la renta y YETU, incluyendo complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, y me dice que es mediante el programa para la presentación de las declaraciones anuales de las personas físicas. Esto está previsto en la regla de resolución miscelánea, y que a final de cuentas esta regla no la actualizaron porque vamos a ver más adelante que sigue mencionando que el procedimiento para presentar la declaración es obtener el Declarasat. Me dice la regla que va a ser a través de Internet o bien en la Administración Local de Servicios al Contribuyente. Se va a capturar la información,
se va a firmar y enviar la declaración, posteriormente se va a recibir el acuse de envío y la línea, en este caso la línea de captura, y se va a realizar el pago en la institución financiera. Aquí pues ya prácticamente el Declarasat únicamente se va a obtener a través de internet. Ahorita les vamos a dar más o menos por dónde se localiza. Y pues recordemos que ya el año pasado todavía existía la posibilidad para ciertos contribuyentes de presentar la declaración anual en papel. Para este año, forzosamente todos los contribuyentes deberán presentar su declaración a través de internet, por lo que van a tener que contar con la contraseña o la FIEL, y la FIEL en forma obligatoria en caso de que determinen un saldo a favor y requieran la devolución automática. Entonces aquí este es el procedimiento que vamos a seguir para presentar la declaración anual. Es obtener el Declarasat, capturar la información, firmar la declaración, recibir el acuse y efectuar el pago que en su caso se haya obtenido en caso de determinar impuesto a cargo. El Declarasat para el 2013 pues lo podemos obtener a través de la página de internet del SAT en la sección de trámites. Una vez accesado ahí, pues vamos a entrar a lo que viene siendo declaraciones, vamos a seleccionar anuales y posteriormente Declarasat 2013. Como ustedes pueden apreciar aquí en anuales tenemos otra opción que son el de asalariados 2013 y esa era la que les comentaba que en marzo pues ya este tipo de contribuyentes podían presentar su declaración anual donde ya la autoridad está anunciando que se les está devolviendo hasta en 5 días. Entonces, aquí el Declarasat 2013 es para los que no nada más obtienen ingresos por salario, sino también obtienen ingresos por intereses, arrendamiento, actividad empresarial, profesional, o también deban de pagar impuesto empresarial a tasa única, o tengan que presentar la información del impuesto al valor agregado, o decidan acreditar el impuesto a los depósitos en efectivo. Entonces aquí este es el procedimiento para obtener para accesar al Declarasat. El Declarasat va a poder ser realizado, llenado de la captura de la información va a ser a través de en línea o fuera de línea. Aquí hay que tomar en cuenta que el que sea fuera de línea no aplica como si lo utilizáramos para el pago referenciado. En el pago referenciado, pues recordemos que podemos hacer la captura fuera de línea, donde nosotros, una vez capturada la información, se guarda el archivo y posteriormente nosotros importamos ese archivo al pago referenciado. Aquí no, a pesar de que la declaración se hace fuera de línea, en cierta forma está conectado directamente con la página del SAT, con el servidor del SAT, porque vamos a ver más adelante qué situaciones nos presenta de que de alguna manera ya está interconectado directamente con el servicio de administración tributaria. Muy bien, en este caso también me hace la precisión en este apartado que la presentación del ejercicio 2012 y anteriores, ya sean normales, extemporáneas o complementarias, van a ser a través del Declarasat tradicional. Entonces, aquí únicamente esto lo vamos a utilizar para el ejercicio 2013. Ya comentamos que asalariados 2013 sería únicamente para salarios, que aquí les muestro una pantalla donde prácticamente es en forma sencilla proporcionar los datos del retenedor y que si el retenedor, el patrón o el que paga los asimilados a salarios ya presentó la declaración informativa de salarios, pues ya viene precargada esta información. En relación al Declarasat, pues ahorita vamos a ver, también los invito a adquirir el libro del nuevo régimen de incorporación fiscal. Es el libro que trata efectos prácticos y muchos comentarios respecto a este régimen para todos aquellos contribuyentes que tienen dudas para la aplicación de este nuevo forma de pago del impuesto. Para el Declarasat, pues antes que nada, ya sea en línea o fuera de línea, el contribuyente pues va a tener que proporcionar su RFC y su contraseña. Bien cierto, también la pueden firmar con la FIEL. Esto es únicamente para accesar a la declaración, para presentar la declaración anual. Una vez que accesamos ahí, este es el proceso para
Ese es el proceso que se sigue para presentar la declaración o para enviar la declaración. Primero se va a seleccionar la declaración, posteriormente vamos a ir al llenado de la declaración, vamos a poder revisar esa declaración si está bien llenada con la información que nosotros tenemos y posteriormente pues vamos a enviar esta declaración. Para la selección de la declaración, esto significa que nos va a aparecer una pantalla donde me dice que es declaración anual de personas morales. El ejercicio pues únicamente está el 2013, pero de todos modos lo tenemos que seleccionar. El periodo del ejercicio y en tipo de declaración, pues aquí me da las opciones que nosotros tenemos para presentar la declaración, ya sea normal, complementaria, normal por corrección fiscal, complementaria por corrección fiscal o complementaria por dictamen. Entonces aquí vamos a seleccionar qué tipo de declaración de qué se trate y aquí les quiero mostrar una cambiante con respecto al Declarasat tradicional, donde si nosotros seleccionamos complementaria, fíjense bien qué tipo de complementaria me establece. Es para dejar sin efectos obligación, modificación de obligaciones u obligación no presentada. Entonces, bajo este nuevo Declarasat, pues prácticamente ya los contribuyentes ya no van a poder duplicar sus declaraciones normales, porque incluso el mismo programa les va a enviar un mensaje donde si ustedes ya enviaron una declaración normal y ustedes vuelven a llenar en la selección de la declaración como normal, les va a aparecer este mensaje donde les dice que ya existe presentada una declaración para el periodo indicado. Entonces, si ustedes en cierta forma por error o no se dieron cuenta que ya habían enviado la declaración y a lo mejor no habían completado la información, les faltó información, etcétera, vamos a tener que seleccionar una complementaria. Esto prácticamente va a ser igual que lo que hacemos para el pago referenciado, donde al presentar una complementaria para dejar sin efectos la obligación, quiere decir que, por ejemplo, puede ser que a lo mejor yo seleccioné IDE y a lo mejor la información que tuve que haber presentado no era de ese año, a lo mejor era 2012 y en 2013 no me recaudaron nada, y entonces en ese momento puedo seleccionar dejar sin efectos obligación para eliminar el IDE. En modificación de obligaciones, pues aquí estamos hablando de que todo lo que yo declaré a través de la declaración normal, ya sea por impuesto sobre la renta, IDE, YETU, IVA, entonces aquí yo voy a poder modificar toda esa información, mas sin embargo no voy a poder eliminar alguna de las obligaciones ya presentadas. Y en obligación no presentada, pues en este caso puede ser que a lo mejor yo presenté nada más impuestos sobre la renta y no me había percatado que también tenía que presentar YETU. Entonces, si nada más me mandé mi declaración y impuestos sobre la renta, voy a poder presentar una complementaria seleccionando obligación no presentada y únicamente voy a seleccionar YETU. Ya impuestos sobre la renta ya no lo voy a presentar a menos que tenga que modificar la información. En ese caso, voy a tener que presentar primero el YETU como obligación no presentada y posteriormente, si yo quiero modificar impuestos sobre la renta, voy a tener que seleccionar modificación de obligaciones. Entonces, esto es una nueva modalidad en cuestión del Declarasat. Como podemos observar, tiene mucha similitud en relación al pago referenciado y pues esto tenemos que tomarlo en cuenta para algunas situaciones que se presentan en esta nueva modalidad. Entonces, como ya les comenté, pues si se presenta una declaración normal y ustedes quieren volver a enviar una nueva declaración, les va a salir un mensaje de que ya fue presentada la declaración. Una vez que ustedes ya seleccionan el tipo de la declaración, cuando es por primera vez, les va a dar un listado donde ustedes van a seleccionar los ingresos por los cuales obtienen, los regímenes sobre cuáles obtienen los ingresos y así como los impuestos que ustedes están obligados a pagar aparte del impuesto sobre la renta. Como podemos ver aquí, podemos seleccionar el área geográfica, que ahora pues ya tenemos nada más dos áreas, que es la A o la B. Van a poder seleccionar si son por salarios, arrendamiento, etcétera. No sé si ustedes se acuerdan en el Declarasat tradicional,
al accesar primero tendríamos que dar de alta al contribuyente y en esa alta lo que nosotros hacíamos era proporcionar su nombre completo, su RFC, la CURP, el domicilio fiscal. Entonces aquí únicamente ya nada más vamos a seleccionar los ingresos por los cuales se tenga que pagar impuestos sobre la renta, así como los demás impuestos que a lo mejor estoy obligado a enterar, ya sea el IDE, el YETU o la información anual del IVA. Entonces, esto es lo que tendríamos que llenar para que posteriormente podamos ya empezar al llenado de la declaración. En el llenado de la declaración, pues está dividido también en varias etapas, dependiendo de la situación que nos encontremos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que aquí les voy a mostrar una pantalla donde hace el desglose. Aquí, por ejemplo, nada más aparece sueldos y salarios, pero también puede aparecer, si ustedes seleccionaron actividad empresarial, también va a aparecer ahí el desglose, arrendamiento, etc. Entonces aquí va a aparecer el desglose, luego viene el llenado para las deducciones personales, el apartado de IDE, si es que ustedes lo seleccionaron, los datos complementarios, que eso viene por default, el impuesto sobre la renta, si ustedes lo seleccionaron, y el impuesto empresarial a tasa única. Entonces, de la parte del lado izquierdo aparece esta columna. Me voy a regresar un poco a la pantalla anterior, donde ustedes pueden observar que aquí me establece el desglose de cada uno y el llenado de cada una de las obligaciones. En este caso no hay cambio con el Declarasat tradicional. Aquí simplemente es un poco más amigable el llenado, considero yo. Lo va a ir llevando de la mano por cada régimen y no va a haber ningún problema en cuestiones. Obviamente ustedes tienen que tener la información y también se me olvidó comentarles que al igual que en el Declarasat tradicional, cuando estamos hablando de actividad empresarial, pues establecen varias opciones. En este caso, como podemos ver, pues está la actividad empresarial y profesional, que es donde aquellos que tributan en el capítulo 1, en la sección primera del capítulo 2, perdón, del título cuarto, que es lo que conocemos como régimen general de ley. También aparece lo que es actividad empresarial, contabilidad simplificada. En este caso, recordemos que los que podían llevar contabilidad simplificada de las personas físicas que hacían actividades empresariales era lo que viene siendo el sector primario, el sector primario, ¿no? Y en cuestión de actividad profesional, pues aquí vamos a englobar a los que únicamente obtienen ingresos por servicios profesionales o lo que conocemos por honorarios. Y si adicionalmente pues el contribuyente, en lugar de tributar en el régimen general de ley, optó por el régimen intermedio, pues aquí también se va a seleccionar de manera separada este régimen. Como en el Declarasat tradicional, pues ya recordemos que, como yo les mencionaba, esta información estaba al momento de los datos del contribuyente, donde ustedes seleccionaban este tipo de ingresos y asimismo también seleccionaban pues si se trataba de una actividad empresarial, si ustedes entraban en el régimen general, en lo que viene siendo en régimen intermedio, si tenían que presentar contabilidad simplificada por actividad empresarial, o muy bien en el régimen de servicios profesionales, ¿no? Muy bien, bueno, entonces aquí, pues como les mencioné, pues ya ustedes seleccionan los ingresos, posteriormente vamos a ir al llenado de cada uno de los conceptos. En ese caso, pues yo no consideré comentar cada uno de los capítulos porque ya sería en forma particular y como les menciono, pues no hay muchos cambios en relación al llenado de la información de cada uno de los ingresos que establece esta situación, ¿no? Entonces, esto es lo que contempla el llenado de la declaración. Lo que sí les voy a hablar, pues es un poquito más de lo que cambió con respecto a lo que veníamos antes, ¿no?
estamos viendo que en lo que viene siendo datos complementarios, pues se van a llenar, por ejemplo, lo de los pagos, lo que se realizó como pagos provisionales, la información obligatoria. Aquí recordemos que por ciertos ingresos que yo obtuve en forma exenta, pues tengo que declararlos como vienen siendo la enajenación de casa habitación del contribuyente, lo que vienen siendo los préstamos, lo que vienen siendo donativos, premios, etcétera, ¿no? Entonces aquí viene para informar los datos obligatorios, los ingresos, bueno, los datos obligatorios, para informar algunas precisiones del impuesto sobre la renta, donde se va a anotar los pagos provisionales, etcétera, y lo que viene siendo la información adicional. En la información adicional, aquí lo que vamos a poner es si el contribuyente está obligado a dictaminar o no, si opta por dictaminar y si opta por presentar la información alternativa al dictamen, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a llenar de este lado, en información adicional, que es una situación que venía muy distinta al Declarasat tradicional. En el llenado de la declaración, pues estamos viendo que, también en lo que viene siendo en impuestos sobre la renta, ya sea en YETU o en impuestos sobre la renta, hay un apartado que dice la forma en que se va a realizar el pago del impuesto. Entonces, aquí vamos a ver que ya va a determinar el impuesto a cargo o a favor en su caso. Si determinan un impuesto a cargo, pues se van a llenar las actualizaciones y los recargos, así como la forma en que yo voy a pagar distinta al pago en efectivo. En esta parte, yo les quiero comentar que aquí se van a poder acreditar los estímulos fiscales que en su caso les apliquen, van a poder acreditar el subsidio para el empleo, y aquí mismo también van a poder anotar la compensación, ¿sí? Si ustedes quieren compensar un saldo a favor de alguna declaración de ejercicios anteriores contra, por ejemplo, impuestos sobre la renta, aquí es donde van a anotar el apartado de la compensación, donde, al igual que sucede como referenciado, se va a abrir una ventana donde ustedes van a tener que proporcionar la información tanto del saldo a favor que están compensando como del impuesto a cargo que están aplicando. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta esto, porque al aplicar la compensación, pues me va a pedir el número de operación y la fecha de presentación. Esto es muy importante se me hizo muy importante comentarles, porque muchas veces sucede en cuestión de cuando un contribuyente tiene que pagar impuestos sobre la renta y YETU, y siendo que el YETU en cierta forma es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, muchas veces sale que en YETU me sale un saldo a favor porque tengo un exceso de pagos provisionales, porque muchas veces el impuesto sobre la renta del ejercicio ya es mucho mayor a ese YETU. Entonces, lo que hacemos es aplicar o compensar el saldo a favor de YETU contra ISR. En años pasados, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, ya sea en la hoja de ayuda que generaba el Declarasat o directamente en el portal bancario, manifestábamos nuestro impuesto a cargo y en ese momento compensábamos nuestro saldo a favor. Y posteriormente, pues obviamente presentábamos el aviso de compensación y toda la documentación que adicionalmente se requería, ¿no? Entonces, aquí la modalidad va a ser, al igual que el pago referenciado, si yo quiero compensar en la misma declaración un saldo a favor del YETU del ejercicio contra ISR o viceversa, ya sea que tenga un saldo a favor de ISR contra YETU, como me pide el número de operación, no voy a poder presentar simultáneamente ambos impuestos. Entonces, aquí la recomendación es que si, por ejemplo, ustedes obtuvieron un saldo a favor de YETU de este mismo ejercicio 2013, presenten únicamente YETU manifestando su saldo a favor. Envíen su declaración y posteriormente ustedes van a presentar una complementaria por obligación no presentada, que era lo que yo les decía. Eso se va a presentar cuando ustedes no declararon algún impuesto en la misma declaración. Entonces, en la normal voy a declarar YETU, porque ese es mi saldo a favor, envío mi declaración y ya está declarado mi saldo a favor y ya tengo un número de operación. Posteriormente voy a presentar una complementaria para presentar por obligación no presentada
y posteriormente ahí mismo voy a reflejar una vez que ya llene el apartado de impuestos sobre la renta y determine mi impuesto a cargo, me voy a ir a esta situación de el pago de ISR y ahí mismo voy a anotar mi compensación, voy a anotar el importe que estoy compensando, el número de operación, que prácticamente es el de la declaración anual, y hasta ahí va a quedar la presentación de la declaración y voy a enviar. Entonces aquí, si ustedes quieren compensar un saldo a favor del mismo ejercicio, pues vamos a tener que presentar una normal y una declaración complementaria. Esta es una nueva modalidad que pues anteriormente, como les comentaba, la compensación lo hacíamos ya directamente en el portal bancario o en la misma hoja de ayuda que presentábamos en ventanilla bancaria, pues ahí ya venía anotada la compensación. En este caso pues ya no vamos a tener una impresión didáctica de la declaración como lo mencionaba el Declarasat anteriormente. Aquí ya este nuevo Declarasat pues le llaman revisión de la declaración, donde ustedes van a poder verificar los datos que ingresaron al Declarasat. Obviamente ya no va a aparecer lo que conocíamos antes como una carátula, donde aparece a lo mejor si era normal, complementaria, el resumen de todos los impuestos. Entonces aquí vamos a poder revisar la declaración. Esto se genera a través de PDF, lo pueden imprimir. Y en la misma impresión pues va a aparecer que no tiene validez oficial esta impresión de la declaración, que era lo mismo que se manejaba anteriormente, solamente era una impresión didáctica y no tenía validez fiscal. Una vez revisada la declaración, si ustedes se quieren volver al llenado, pues entonces ahí mismo ustedes van a poder regresar al menú principal. No sé si aquí en la parte superior ustedes pueden checar que hay unos iconos rojos donde ustedes pueden verificar que dice menú principal, regímenes y cerrar sesión. Si ustedes van al menú principal, bueno, se van a regresar al inicio de la declaración donde ustedes van a poder seleccionar el tipo de la declaración y posteriormente el llenado de la declaración. Si van ustedes a regímenes, ustedes ahí mismo pueden modificar los regímenes que ustedes hubieran seleccionado, porque a lo mejor ustedes seleccionaron al principio salarios, arrendamiento y YETO, y posteriormente se dan cuenta que tuvieron recaudación de IDE. Bueno, aquí yéndose a regímenes, ustedes pueden ir a lo que viene siendo IDE. Está en la parte superior derecha, ustedes pueden encontrar esos iconos que es de color rojo y ahí mismo pueden corregir esa declaración, y si ustedes hicieron la declaración fuera de línea, pues pueden cerrar la sesión y posteriormente accesar nuevamente a este sistema. Una vez que están revisada la declaración, pues nuevamente van a tener que enviar la declaración firmándola ya sea con la fiel o la contraseña. Aquí, pues prácticamente si ustedes determinan un saldo a favor, recuerden que si quieren aplicar la devolución automática, ya solamente va a ser con la fiel. Ya no hay devolución automática contraseña, salvo los asalariados y siempre y cuando lo presenten con la declaración de asalariados 2013, que era lo que yo les comentaba al principio. Entonces aquí, si ustedes quieren la devolución automática, van a tener que firmar su declaración con fiel. En caso de que no la firmen con la fiel, pues no van a tener la devolución automática, sino van a tener que hacer el trámite de la solicitud a través del esquema tradicional, esto es, mandar la solicitud de devolución mediante el formato electrónico de devolución, FED, y posteriormente presentar toda la documentación por internet para esperar una resolución de la autoridad. Una vez enviada la declaración, pues nosotros vamos a obtener el acuse de envío y asimismo, en caso de determinar un impuesto a cargo, pues ahora me van a dar una línea de captura. Esto tiene igual similitud con el pago referenciado, que ya no vamos a pagar directamente en el portal bancario, donde vamos a seleccionar qué impuestos estamos pagando, el importe de esos impuestos, y como ya les comentaba, si estoy compensando, acreditando subsidio, todo eso ya se eliminó. Ahora va a ser con una línea de captura. Esa línea de captura también me va a dar una fecha de vigencia,
que recordemos que tenemos como fecha límite hasta el 30 de abril para presentar nuestra declaración anual. Entonces, si yo ahorita envío mi declaración, me va a presentar una línea de captura con fecha límite del 30 de abril, y si yo voy a pagar por X razón después del 30 de abril, pues ya no me van a aceptar esa línea de captura, porque nuevamente tendría que generar los recargos correspondientes, o en su caso, si lo presento posterior al 10 de mayo, pues la actualización. Entonces aquí esta línea de captura va a tener una vigencia. Si en cierta forma se me pasa el plazo de la vigencia de la línea de captura, va a suceder igual que en el pago referenciado. Voy a tener que presentar una declaración complementaria por modificación de obligaciones, donde nuevamente voy a tener que presentar mis actualizaciones y recargos. Entonces, esto lo vamos a mover a lo que viene siendo, esto ya es un nuevo esquema del pago referenciado, y como podemos observar, pues ya es, entre comillas, un poco más fácil. Por aquí, sí, mi recomendación es que tengan mucho cuidado, porque cuando ustedes deciden enviar la declaración y les pide la firma, que la firmen ya sea con la contraseña o con la fiel, ya no les va a permitir cancelar la operación, ya no se van a poder regresar, ¿no? Entonces aquí es muy importante que ya una vez revisada la información, la declaración, y ustedes decidan enviarla, ya no hay vuelta atrás, a menos que pues apaguen su máquina, ya no hay una cancelación del envío. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si ustedes llegan a enviar la declaración por error, pues van a tener que aplicar las complementarias que ya les mencionaba, ya sea complementaria por obligación no presentada, para dejar sin efectos obligación, o por modificación de obligaciones. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Como yo les comentaba, se puede guardar la declaración. Cuando ustedes accesan nuevamente a la declaración, les va a aparecer que hay una declaración guardada, pendiente de llenar, y ustedes la pueden seleccionar, o bien la pueden eliminar. Si ustedes ven al ladito hay un bote de basura donde ustedes pueden eliminar esa declaración, o bien generar una nueva declaración. Ahora, una situación que es también diferente al Declarasat tradicional es que anteriormente nosotros en el mismo Declarasat podíamos generar tantas declaraciones como eran necesarias y generar los archivos correspondientes. Aquí, con esta nueva modalidad, me voy a regresar un poco. Como ustedes recordarán, cuando yo ingresaba al Declarasat, me pedía una contraseña, ¿sí? Me pedía una contraseña. En ese momento yo estoy diciendo que, por ejemplo, aquí la contadora, su servidora Aurora Domínguez, está presentando o quiere presentar su declaración anual. Si yo quiero presentar la declaración anual de otro contribuyente, voy a tener que nuevamente accesar a este servicio y proporcionar el RFC. En este caso, si yo ya tengo aquí, me aparece la declaración que yo llené, bueno, puedo iniciar una nueva declaración, una nueva forma. En esta nueva forma, nuevamente me va a pedir el RFC y la contraseña. En ese caso, si yo quiero presentar la de otra persona, entonces voy a llenar el RFC de esa nueva persona y su contraseña personal. No puedo utilizar este Declarasat. Si yo ya accesé al Declarasat, no puedo utilizarla para distintos contribuyentes. Tengo que salirme, y si tengo guardada una declaración, aquí me va a decir iniciar una nueva forma, y entonces en ese caso voy a proporcionar el RFC y la contraseña de ese nuevo contribuyente por el cual tengo que presentar la declaración. Nuevamente, al enviarla, pues tengo que proporcionar el RFC y la contraseña para poder firmar la declaración, y nada más. En este caso quiero hacer unas precisiones importantes. Recordemos que si ustedes determinan un impuesto a cargo, van a tener que efectuar el pago, como ya les mencionaba, en el banco con la línea de captura.
Si yo realice actividades empresariales en el ejercicio inmediato anterior y mis ingresos fueron menores a 2.421.720 pesos, voy a poder realizar el pago directamente en ventanilla bancaria. Esto no quiere decir que ya sea que haya tributado en el régimen general o en el régimen intermedio. Si yo soy de las demás personas que no realizan actividades empresariales y tuve ingresos menores a 415.150 pesos, entonces voy a poder presentar mi pago en ventanilla bancaria. Todos los demás casos, si yo realizo actividades empresariales mayores a estos 2.421.000 o realizo, por ejemplo, obtengo ingresos por arrendamiento, salarios y tuve ingresos superiores a 415.000, tengo que enviar mi declaración por transferencia bancaria. En caso contrario, pues voy a poder mandar mi declaración, voy a enviar mi declaración a través de internet y la línea de captura la voy a poder realizar en ventanilla bancaria. También hay que recordar que se considera presentada la declaración cuando, además de enviar la declaración, en caso de resultar impuesto a cargo, yo haya realizado el pago. Entonces, si yo ahorita envío la declaración y espero a efectuar el pago a más tardar el 30 de abril y por X razón se me olvidó y cuando yo recuerdo que tuve que haber pagado, pues prácticamente se considera como no presentada la declaración y también por ende pues va a tener que pagar actualización y recargos y como ya les comentaba, pues van a tener que presentar una declaración complementaria por modificación de obligaciones para agregar esa actualización y recargos que en la normal no estaba contemplada. Entonces, esta también es una situación muy importante, que la declaración no se considera presentada en tanto no realiza el pago si es que yo determiné un impuesto a cargo en la declaración anual. También, hablando de saldos a favor de impuestos sobre la renta, si yo quiero que se aplique la devolución automática, pues de entrada tengo que manifestar esta opción al momento de presentar la declaración. Tengo que proporcionar la clave para que se haga la transferencia del saldo a favor y tengo que firmarla con la fiel o como les mencionaba, los asalariados podrán firmarla con la contraseña, pero no en este Declarasat 2013, sino en la declaración exclusiva para asalariados, donde ahí van a poder firmar con la contraseña y van a poder aplicar aún así la devolución automática. También pues la regla del libro primero, la 231, pues me aclara que esto no va a ser aplicable tratándose la devolución automática en copropiedad o sociedad conyugal o saldos mayores a 150,000 pesos. En este caso, pues voy a tener que presentar la solicitud de devolución a través del formato electrónico de devolución, a través de mi portal. Entonces, estas precisiones, pues es importante aclararlas para que no tenga alguna duda respecto a eso. Entonces, pues hasta aquí creo que fue lo más importante que encontré al momento de hacer las pruebas en el Declarasat. Obviamente pueden surgir nuevas dudas al momento del llenado y sobre todo para cada tipo de régimen, que yo ahí considero que no debería de haber duda porque es muy similar al Declarasat del año pasado. Entonces, el llenado en cuestión de la información no tiene nuevos campos adicionales más que estos que les acabo de comentar y que a final de cuentas ya no es el Declarasat tradicional que habíamos visto, ¿no? Entonces, voy a empezar con las preguntas que ustedes realizaron al principio y espero poder atender cada una de ellas. Betty de la Piedad dice que habrá que presentar el IVA en el Declarasat más las DIOT o solo en el Declarasat. Como yo les comentaba, bueno, finalmente la DIOT es una obligación adicional que marca la ley del IVA. Es tanto la DIOT como la información anual del IVA. La DIOT es mensual y ya vimos que conforme al decreto del 30 de marzo del 2012,
pues no se tiene obligación de presentar esa información de la información anual del IVA si yo presenté la DIOT en tiempo y forma. Walter de Orizaba, disculpe, ¿qué decreto mencionó para no poner la información del IVA cuando se presentaron a tiempo la DIOT? Les mencionaba que es el decreto del 30 de marzo del 2012, es el artículo 3.3. Lupita Rojas, ¿cómo sé cuántos declararon los patrones por salarios por mí si no tengo la constancia de retenciones? Bueno, aquí también lo que vimos es que en el Declarasat hasta ahorita no viene la información precargada de las personas, de los retenedores que estuvieron obligados a presentar la declaración informativa. Únicamente viene del lado de la declaración de asalariados. Entonces, lo que puede hacer es entrar a la declaración de asalariados 2013, checar la información que viene precargada ahí, y si además tiene otras obligaciones, entonces ya una vez teniendo los datos, presentar la información a través del Declarasat. Si en caso de que le rechacen la declaración automática, porque a lo mejor puede ser que incluso en la parte de asalariados no venga la información precargada, porque a lo mejor su retenedor no ha presentado la declaración informativa, pues ahí va a tener problemas porque forzosamente va a tener que obtener la constancia. Claudia, las declaraciones de ejercicios anteriores, ¿cómo se van a presentar? A través del Declarasat tradicional, en la página donde viene lo del Declarasat, ahí hace la aclaración que para la presentación del ejercicio 2012 y anteriores se deberá utilizar el Declarasat tradicional. Entonces puedes bajarlo de la página del SAT en programas y enviarlo a través donde dice aquí, como te puedes mostrar aquí en la parte del lado izquierdo, ejercicio 2012 personas físicas, a través de ahí se puede mandar la declaración. Marini, ¿existe otra aplicación dentro del SAT para la presentación de declaraciones de ejercicios anteriores? Bueno, está o también lo que era el Declarasat en línea, que también está actualizada al 2012. ¿Se va a poder realizar con la última versión del Declarasat? No, ya vimos que la declaración anual 2013 forzosamente es a través de este famoso Declarasat 2013 y no con la aplicación tradicional, porque incluso aunque ustedes lo bajen, nada más viene para presentar hasta el ejercicio 2012. Víctor, ya en el nuevo Declarasat no se podrá ver la información precargada del contribuyente como en años anteriores. Bueno, hasta la fecha no se puede validar esa información. Habría que checar si con el transcurso del tiempo ya la autoridad pues anota la información precargada. Walter, pues sí, estaba mejor la anterior. Pues sí, yo creo que estábamos acostumbrados ya a un Declarasat tradicional que por muchos años lo estuvimos utilizando y pues pensábamos que iba a continuar y pues cuál fue la sorpresa que ya hizo el cambio la autoridad. Solamente espero que, vamos, no hay que negarnos al cambio, pero esperemos que al momento del envío no exista problemas para enviar la información con todos los problemas que ahorita tiene el SAT en cuestión de su página de internet. José, te lo explica por favor cuando terminas de llenar la declaración, cómo se envía, ya sea en pago o no. Bueno, como ya les mencionaba, una vez validando la información de la declaración, se selecciona enviar, la firman, ya sea con la contraseña o con la fiel, y les da el acuse de recibo. Si hay impuesto a cargo, en el mismo acuse de recibo reciben el acuse, perdón, la línea de captura. Si no hay impuesto a pagar, no reciben la línea de captura, simplemente obtienen el acuse de envío. Ángela, si bajo la declaración en línea, ¿cómo la guardo? Bueno, aquí hay que, cuando ustedes bajan la aplicación fuera de línea, les pregunta dónde la desean guardar. Eso ya depende de cómo tengan
configurado su explorador de Internet, en cuyo caso no se guarda normalmente en las descargas y ustedes pueden guardar esa aplicación en algún otro lado. Ahora, esta aplicación o este ejecutable que ustedes guardan es únicamente para entrar al Declarasat, mas no quiere decir que ahí se guarde la información. La información se guarda directamente en la comunicación que se tiene con el SAT para la declaración anual. Dice Fer, ese saldo a favor de YETU que compensaré con IDE, ¿lo puedo compensar con ISR a cargo? Sí, bueno, estábamos hablando que más que nada pueden ustedes obtener ya sea un saldo a favor de ISR, un saldo a favor de YETU o incluso tener un IDE pendiente de aplicar. Entonces, si ustedes quieren aplicar IDE contra YETU, ahí ya hablaríamos de una compensación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandar su declaración con IDE, y si ustedes quieren impuestos sobre la renta, si no tienen impuestos sobre la renta a cargo, o nada más mandar IDE. Posteriormente, presentar una complementaria por obligación no presentada y ahí declarar IDE e impuestos sobre la renta, y a lo mejor, perdón, presentar YETU e impuestos sobre la renta, y en YETU se les resulta impuesto a cargo, pues ahí aplicar la compensación de IDE. Dice, antes de YETU a favor por pagar pagos provisionales, podrían utilizarse dichos pagos a favor como si fueran de ISR y se evitaba la compensación como tal. Sí, efectivamente, antes no se presentaba aviso de compensación, esa regla se modificó y ya menciona que se tiene que presentar aviso de compensación. Entonces aquí, antes de considerar, cuando no se presentaba ese aviso de compensación, lo que nosotros hacíamos era considerar todos los pagos provisionales de YETU como si fueran de ISR. Me generaba a lo mejor un impuesto sobre la renta del ejercicio que yo podía aplicar contra YETU y no me generaba impuesto a cargo, etc. Ahora, dado que se tiene que presentar el aviso de compensación, en mi opinión, lo más sano para ustedes como contribuyentes y para el mismo llenado de la declaración es que reflejen su saldo a favor de YETU, o sea, el exceso de pagos provisionales en YETU, presenten como declaración normal nada más ese impuesto, presenten una complementaria por modificación de obligaciones y ahí, en impuestos sobre la renta, compensen el saldo a favor de YETU. Yo pregunté al SAT y me dijeron que presentara ambos impuestos colocando en otras cantidades a favor. En YETU, mi compensación. Mi recomendación, no lo recomiendo porque prácticamente estamos hablando de una compensación. Si tú te vas al apartado de compensación, te pide a detalle cómo estás compensando. En ningún momento, si tú seleccionas en otras cantidades a cargo o en otras cantidades a favor, estás mencionando que estás compensando. Entonces, incluso la autoridad, a lo mejor te lo dijeron a través del chat o a través del InfoSat, pero no estás manifestando que estás compensando. Entonces ahí tendrías que, en un momento dado, la autoridad podría decirte que tuviste que haberlo presentado a través del concepto de compensación. Entonces, sí puedes seguir este criterio, pero en mi opinión tendrías que manifestar que estás compensando para entonces que sea válida la compensación. Si me sale a favor y ISR a favor y YETU a pagar, se debe también una complementaria para compensar. Pues sí, les digo que en mi opinión sí, porque forzosamente en el apartado de compensación me pide un número de operación y no la pueden dejar en blanco. El instalable fuera de línea causa muchos conflictos respecto a la ubicación de la instalación. Sí, efectivamente, tienes que localizar dónde lo guardaron para que entonces puedas accesar esa aplicación, porque no aparece de manera directa, no puedes, a menos que tú le hayas dado la ruta, puedes generarla.
Daniel, ¿cuáles son los ingresos acumulables con partes relacionadas? Bueno, lo que pasa es que si realizas operaciones con partes relacionadas, tienes que determinar tus ingresos y tus deducciones con operaciones comparables. Claudia, entendí bien. ¿Debo firmar con la FIEL para la devolución automática? Si solo tengo ingresos por salarios, también necesito la FIEL. Ya les mencionaba que por salarios no necesitas la FIEL, puedes firmarla con la contraseña, pero entonces no la tendrías que presentar a través del Declarasat, sino a través de lo que viene siendo la declaración asalariados 2013. Ceci, si en pago provisional de febrero debo ISR, pero en diciembre, de acuerdo a mis deducciones, bajo mi base gravable y acreditando ISR efectivamente pagado me sale como ISR cargo mínimo, ¿qué hago? Bueno, esa es una situación que pasa muy comúnmente, de que a lo mejor dejé realizar pagos provisionales durante 2013 y ahorita que estoy presentando mi declaración anual, pues resulta que si yo hubiera efectuado esos pagos provisionales, pues me sale un saldo a favor. Lo que hacen en la práctica, aunque no existe fundamento legal, es que realizan el pago de la diferencia que resulte en la anual. Sin embargo, también en cada uno de los pagos provisionales, aunque no los enteran, pero sí hacen el pago de la actualización y los recargos de la cantidad que tuvieron que haber efectuado por ese pago provisional. Lupita Rojas, ¿en qué apartado tengo acceso a imprimir los formatos de la declaración? Como ya les mencioné, cuando ustedes validan la declaración, ahí se descarga en un archivo PDF y ahí lo pueden guardar. ¿Cómo debemos presentar la información del régimen intermedio? Como ya les aclaré, aquí al seleccionar regímenes, ahí viene régimen intermedio y ustedes pueden presentar la información del régimen intermedio. Aida Hernández de Veracruz, una pregunta: si tengo ingresos por salarios y aparte donativos en línea recta por mi madre, ¿qué programa uso? Bueno, dado que es un dato informativo obligatorio, puedes usar el Declarasat 2013 o me parece que también puedes usar el de asalariados. Sofía, si es una persona que la pensionaron por años de servicio, ¿hay un límite de saldo a favor para que se envíe el anual con la FIEL o la contraseña? Bueno, recuerda que para que se envíe la declaración anual con FIEL es para que se aplique la devolución automática. Y como vimos, la devolución automática solamente aplica hasta el monto de 150,000 pesos. Entonces, si tú tienes un saldo a favor mayor a este importe, aun cuando la envíes con la FIEL, no te lo van a devolver automáticamente, tú tienes que hacer el trámite a través del formato electrónico de devolución. Víctor Rizaba, ¿será que está fallando porque yo he entrado y no me pone ninguna información precargada? Como ya comentamos, en cuestión del Declarasat no viene la información precargada, únicamente por parte del apartado de asalariados 2013. Edgar, firma y un pensionado que únicamente percibe ingresos por esa pensión tiene obligación de presentar declaración anual y si rebasa de 300,000 pesos al año, quedamos que pensionados prácticamente se ha considerado que está dentro del capítulo 1 y aplica las obligaciones como si fuera en cuestión de un trabajador. Es decir, si obtuvo ingresos superiores a 400,000 pesos, tendría que presentar declaración anual, o bien si obtuvo ingresos de otros periodos, también tendría que presentar declaración anual. José Terrones pregunta, a un asalariado, pregunta, si un asalariado, una persona de actividades empresariales, pero recibe también ingresos por salarios, ¿en dónde será correcto presentar por Declarasat o por declaración por salarios? Por declaración por salarios no te permite más que salarios, no te permite otra obligación, entonces forzosamente tiene que ser a través del Declarasat 2013. Daniel, y en este formato está para presentar la información del IVA, sí, obviamente cuando les comenté que tenían que seleccionar los regímenes o los impuestos, ahí van a seleccionar IVA. Ya quedamos que si ustedes presentaron la DIOT en tiempo y forma, no es necesario presentar esa información. Perdón, es un pensionado que obtuvo ingresos por pensión superior a 400,000 pesos, sí tienes obligación de presentar declaración anual, entonces tienes que obtener tu constancia de retención para verificar, para presentar la declaración anual. Richard, ¿por qué al descargar la captura en línea me pide instalar Internet Explorer 9
seguramente está configurado para ese Internet. Aquí mi recomendación es que no lo bajen a través de Internet Explorer, sino lo bajen a través de Google Chrome. Hemos visto que a través de este explorador no se tiene tantos problemas como en el explorador de Internet. Asesores en competitividad. ¿Qué tipo de archivo es? ¿No se guarda en PDF o algún archivo de texto? ¿Requiere alguna configuración especial? No sé a qué te refieres. Si te refieres a la impresión de la declaración o a la misma al mismo Declarasat. Dice Armi de Guadalajara, si hay un mes donde se presentó la DIOT extemporánea, ya hay que presentar toda la información del IVA. Bueno, esa es una situación que no tendrías los fundamentos para decir que no estabas obligado a presentar la información anual del IVA. Ya tú decidirás si decides presentarla o no y pues los riesgos que se corren, ¿no? Obviamente puede ser que pasen los años y nunca te requiera o puede ser que sí, ¿no? Ahí es un arma de dos filos que ya tú decidirás si la presentas. Digo, finalmente si tienes la información y sabes que no presentaste la DIOT en tiempo y forma, pues mejor preséntala, ¿no? Rosalba, Córdoba, ya lo presenté así, metí mi aviso de compensación, espérate que me conteste. Pues sí, hay que esperar. Lupita Rojas, a mí me aceptó sin mi fiel, firmé con contraseña en régimen de honorarios. Efectivamente, puedes firmar con contraseña o con fiel, pero si quieres la devolución automática, pues puede ser que ni siquiera te devuelvan porque no firmaste con la fiel. José Torrones, una persona de actividades empresariales también tiene ingresos por salarios, pero ¿dónde es recomendable presentarla? Ya está contestada, ok. René, si la empresa no me dio hoja de retención, ¿cómo la puedo presentar? Bueno, si eres asalariado, lo que yo les decía es bajar la información a través de asalariados, donde ya viene la información precargada. Si el patrón no ha presentado la información, pues no hay manera más que exigirle al retenedor la constancia de retenciones. Asesores en conductividad, sí. Bueno, recordemos que en cuestión de la declaración, de la impresión de la declaración, ya les había comentado que una vez llenada la declaración, ustedes pueden validarla y en ese momento, si mal no recuerdo, se saca una pantalla adicional donde ustedes la pueden guardar en PDF. Marini de Facultad, ¿es requisito tener el Internet Explorer para la instalación? En el caso de los sistemas Windows XP no podrán ejecutar el Internet Explorer 9 debido a que sí hay una versión de este Explorer para el XP. Asimismo debes tener el programa Silverlight a partir de la versión 4, te comento también en Java 7.5. Sí, se requieren varios sistemas. Ángela del DF, ¿el asalariado maneja los intereses por instituciones bancarias o tengo que presentar en el Declarasat? Sí, tienes que presentar a través del Declarasat. José Terrones pregunta, ¿para cambiar al régimen de incorporación en el portal todavía se puede? Ya no aparece en el portal para el cambio, ¿tú sabes algo? Bueno, aquí recordemos que viene siendo en la página principal, en la sección de trámites, aquí a través de esta misma aplicación donde viene declaraciones, también viene ya RFC y ahí viene para aumento y disminución de obligaciones, aunque ahorita no está operando, tiene problemas y yo te recomiendo mejor acudir a las oficinas del SAT. Asesores en competitividad, la declaración fuera de línea me pide forzosamente, pero no lo guarda en PDF. Me pide forzosamente, aquí asesores, no entiendo bien tu pregunta. Cecil, si me voy a cambiar al RIF apegándome a la prórroga del plazo 12 de abril, ¿puedo enviar manual de actividad empresarial en fecha posterior? ¿Puedo enviar mi anual de actividad empresarial en fecha posterior? Sí, porque es por ejercicios. Asesores en competitividad, no lo reconoce el Internet Explorer 9, se requiere alguna configuración especial de IE. Seguramente, te digo que mi recomendación es que mejor lo bajes o lo abras a través de Google Chrome, que no hemos tenido ahí ningún problema en cuestión de eso. Bueno, pues creo que se ha terminado nuestro tiempo. No me queda más que agradecerles por escucharme. Espero que hayan quedado contestadas todas las dudas o la mayoría de las dudas. Seguramente en cuestión de la configuración de su sistema, eso también va
a llevar a que puedan presentar su declaración o no. Pues no me queda más que agradecerles y despedirme. Gracias, Santa, gracias también a Chamlati por la invitación que nos hacen cada semana para la hora PAF. Muchas gracias y espero verlos muy pronto y estamos en contacto. Saludos y hasta luego.